Buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda edición de nuestro podcast de noticias21.com. Hoy es 19 de agosto de 2006 y venimos con un programa cargado de contenidos que esperamos os guste. Somos Iván Blanquer, Juan Acosta y un servidor Jaime Cuevas. Comenzamos. Los contenidos de esta noche serán, en primer lugar, nuestras noticias breves de la actualidad científica. Después hablaremos del origen de la mitología griega. Llegaremos a la conclusión de si Plutón es un planeta o no. Intentaremos encontrar las cintas de vídeo perdidas de la NASA y hablaremos del complot de si el hombre llegó a la Luna o no. La falla de San Andrés, un paso más hacia el gran terremoto. La imagen más clara hasta ahora del movimiento de la falla de San Andrés denota una gran amenaza sísmica, pero además, la menos conocida falla de San Jacinto también representa un notable peligro. Medicina. Un uso más temprano de los implantes cocleares lleva a hablar mejor. Una reciente investigación indica que cuanto más temprano un bebé o un niño de corta edad con sordera reciba un implante coclear, mejores serán sus habilidades para hablar a la edad de 3 años y medio. Ecología. Las emisiones de CO2 de los bosques tropicales relacionadas con los nutrientes. El suministro de suplementos extra de nutrientes clave de los suelos selváticos tropicales ha causado que estos liberen sustancialmente más dióxido de carbono a la atmósfera, una respuesta que despierta gran preocupación entre los científicos que estudian el cambio climático global. Paleontología. Un calentamiento global en tiempos remotos dispersó a primates primitivos. Los hábitos de viajar de un continente a otro de los primates primitivos han sido un enigma para los científicos desde hace muchos años. Se han propuesto varios escenarios para explicar cómo los primeros miembros del grupo aparecieron simultáneamente en Asia, Europa y América del Norte hace 55 millones de años. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren una trayectoria de migración completamente distinta a las previamente propuestas e indican un calentamiento global repentino y rápido que condujo a la dispersión. Tecnología médica. Tecnología para regenerar dientes. Un equipo de científicos ha desarrollado una tecnología con la que ha logrado regenerar el tejido dental humano, la primera vez que se consigue algo así. Química. Modelo oscilante en la cristalización de las nanopartículas. Para sobrevivir, los sistemas biológicos necesitan formar patrones y autoorganizarse. Un equipo de investigadores ha logrado combinar la autoorganización con la formación de patrones químicos. Ingeniería. Un dispositivo quema combustible con un nivel de emisiones cercano a cero. Han creado un nuevo combustor o cámara de combustión donde se quema combustible para impulsar un motor o turbina de gas diseñado para quemar combustible en una amplia gama de dispositivos, con casi ninguna emisión de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono, dos de las causas principales de la polución aérea. Astrofísica. Gas frío en la galaxia Andrómeda. Un equipo de astrónomos ha confeccionado un nuevo mapa en radiofrecuencias de la galaxia de Andrómeda, que muestra un notable grado de detalle de nubes de gas frío en ella. Agricultura. Pobre producción agrícola con niveles altos de gas invernadero. La productividad de los cultivos agrícolas bajo las condiciones ambientales futuras derivadas de una mayor presencia de gases de efecto invernadero será menor de lo que se esperaba. Nutrición. Los recubrimientos comestibles se convertirán en los envases del futuro. En la tesis doctoral defendida en la Universidad Pública de Navarra, el químico Javier Oses ha analizado diferentes películas comestibles de almidón, de proteína de suero lácteo y de goma de mezquite para evaluar sus posibles aplicaciones alimentarias. Geofísica. Efectos de los terremotos sirven para sacar petróleo. La manifestación más obvia de un terremoto es el movimiento de las ondas sísmicas, capaces de causar grandes estragos en zonas habitadas. Ahora, un equipo de investigadores ha identificado un efecto más sutil de este movimiento. El seísmo incrementa la permeabilidad de la roca a las aguas subterráneas u otros fluidos. Este mayor flujo de líquido después de un terremoto sugiere una posible aplicación en la extracción de petróleo. Climatología. Varios efectos oceánicos de las descargas masivas de agua dulce. Los cambios en la circulación de corrientes oceánicas que se produjeron hace unos 8.200 años, en un periodo interglacial cálido que aún dura, fueron mucho más extensos de lo previamente estimado. Ahora
ahora pasaremos a comentar tres de las noticias más relevantes. Juan Acosta, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Qué noticias nos vas a comentar? Bueno, yo quisiera comentar un bulo que circula por internet y que se ha distribuido a muchos países de habla hispana, al menos eso tenemos conocimiento. Se trata de un falso acercamiento de Marte a la Tierra que ha sido difundido a través de correo electrónico. Muy recientemente, ¿verdad? Muy recientemente. En este email se asegura que el día 27 de agosto el planeta Marte se podrá ver en el cielo tan grande como la luna llena. Bueno, aparte de que esto es una exageración, es un bulo, porque esto no sucederá el día 27 de agosto de este año, sino que sucedió el día 27 de agosto del año 2003. El día, si recordáis, en la época en la que se enviaron a Marte por la NASA las sondas MEDA y MERV, las Mars Exploration Rover. Bueno, pues en esa época, el 27 de agosto de 2003, Marte se encontraba en la posición más cercana a la Tierra en 73.000 años. La posición más cercana a la Tierra en toda la historia de la humanidad. Iván Blanquer, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es tu noticia de esta noche? Bueno, pues mi noticia es que un equipo de científicos han descubierto cómo regenerar el tejido dental y la mandíbula. Hemos acabado con los dentistas. ¿Cómo es, más o menos? Bueno, ellos han creado una especie de microchip que se puede acoplar en un diente a modo de un bracket o una ortodoncia normal, y que mediante ultrasonidos hace que el diente se regenere. Pero entonces tendrían que colocar a lo mejor un microchip por cada diente. Sí, efectivamente. Es un pequeño microchip, un sistema inalámbrico que se va activando, produce ultrasonidos que estimula la raíz del diente, con lo cual produce su crecimiento. Todavía la tecnología no está lista para... No, pero lo estará dentro de un año. O sea, no estamos hablando de un futuro muy lejano, estamos hablando de ya mismo. No, es una tecnología que podemos encontrarnos de aquí a 10 años en cualquier... Pero esta tecnología serviría para, en el caso de dientes que sí que están ya fuera de la encía. No, parece que puede regenerar también... incluso la raíz del diente. También el estudio dice que también actúa sobre la mandíbula, es decir, personas que tengan problemas de mandíbula pequeña o maxilares, puede regenerar y puede crear hueso que les forme una boca normal. Juan, ¿tu otra noticia? Bueno, pues es referente a la falla de San Andrés, porque todos sabemos que es expectante, que estamos esperando el gran terremoto anunciado desde hace más de 25 años para esta falla. Bueno, pues según parece, en la falla de San Andrés, que es una gran cordillera, una gran franja de 160 kilómetros que atraviesa ciudades tan importantes como Palm Springs y gran parte del sur de California como San Francisco y Los Ángeles, zonas tan pobladas como estas. Bueno, pues hay una ramificación poco conocida que se llama la falla de San Jacinto, que es una ramificación de esta falla de San Andrés, que no es que se está desplazando mucho más rápido de lo que se esperaba. Sí. Entonces esto puede provocar un terremoto paralelo al de la falla de San Francisco, pero no de tanta intensidad, pero sí de una intensidad considerable. Se cree que de escala 7. ¿Pero serían simultáneos esto? Sí, sería consecuencia del mismo terremoto. O sea, si en el momento en que la falla de San Andrés llegara a ese terremoto, la ramificación de la falla de San Jacinto tendría su terremoto también y provocaría un terremoto en escala, que es lo normal que suele suceder con los terremotos. Alrededor del epicentro se desbarata todo. ¿Y de qué magnitud sería? 7. El de la falla de San Andrés entre 8 o más. El máximo es 8, ¿no? Bueno, no, la escala Richter creo que llega hasta el 12. Hasta el 12. Pero conocidos, terremotos grandes conocidos, creo que el único que se conoce en la historia de la humanidad de terremoto de escala 12 creo que ha sido el asociado a la destrucción de Pompeya por el volcán. Es que yo no recuerdo ahora mismo que hubiera algún terremoto más de 8. No, que yo sepa tampoco. Y ya te digo, es 8 en este caso por la falla de San Andrés y 7 por la falla de San Jacinto.
Iván, hoy empezamos un ciclo sobre la mitología griega. Sí, bueno, hoy vamos a hacer la primera parte de un ciclo sobre la mitología griega que hemos preparado, ¿no? ¿Cuántos episodios va? Pues no sé exactamente, yo creo que 2 o 3 haremos prácticamente, no sé, dependiendo de la... Sí, según la densidad de la información. Sí, según más que nada la introducción, una idea general un poco de cómo era la mitología griega y bueno, sin meternos tampoco en demasiado... Es un tema que seguro que les gusta a nuestros oyentes. Es un tema, la verdad es que mucho más curioso y crudo de lo que se puede llegar a pensar. Y bueno, también tenía otro tipo de concepción de las deidades, las que tenemos ahora. Es un mundo bastante interesante, a mi parecer, la verdad. Pues adelante, como quieras. Bueno, lo primero, en la mitología griega, los orígenes, lo que nos encontramos son 3 entidades, ¿no? Que no siquiera son seres definidos, ¿no? Que son Erebo, Nicte y Caos, que bueno, representan a uno. Erebo representa las tinieblas, Nicte a la noche, y Caos, bueno, es una entidad complementaria que realmente tampoco tiene un papel definido exactamente, ¿no? A partir de ahí nos encontramos una segunda generación, que es ya más conocidos, que son Urano y Gea. Urano es el cielo, representa el cielo, pues, y Gea pues es la tierra, lo que era, vamos, básicamente la tierra con todos los aspectos que se englobaban y se representaban a través de ella, ¿no? Estos 2 seres se supone que eran matrimonio y tuvieron una serie de hijos que eran... Bueno, tuvieron 12 hijos, que son los famosos titanes. Los titanes, había 6 machos, 6 hembras, ¿no? Que bueno, los titanes machos eran Océano, Feo, Crío, Hiperión, Japeto y Cronos. Cronos, el papel más importante tendría después, porque sería el que junto con una titánide pues formaría lo que son los olímpicos, que son los más conocidos de la mitología griega a nivel que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Las titánides eran Tía, Temis, Nemoside, Febe, Tetis y Rea. Y bueno, cada una tiene un papel a través de la historia griega, ¿no? Porque la mitología griega en realidad está un poco mezclada con la historia propia del pueblo griego, ¿no? Los dioses actúan junto con los héroes o con hechos reales, pero actúan como personas mayores, como personas dentro de la historia, quiero decir. La influencia de los dioses es directa dentro de la historia. Entonces también los mitos y legados que nos han llegado de los griegos, bueno, son un poco confusos, cada uno tiene interpretaciones, hay historias que se contradicen entre ellas, sí. pero en general es otra concepción de las deidades de las que tenemos ahora. De 2 titanes que se unieron y fueron matrimonio salieron lo que son los olímpicos, ¿no? Que son los que más han llegado a nuestros días, que son los que reinaron más tiempo, son los que durante el esplendor de Grecia eran las deidades en las que se creían, en las que se adoraban, las que se construyeron templos y las que incluso aún quedan ruinas de algunos que quedan en Grecia, ¿no? Bueno, estos eran Cronos y Rea. Cronos y Rea, sus hijos, Zeus, Poseidón, Hades, Demeter, Hestia y Hera. Es curioso porque normalmente siempre se piensa que Zeus es el más... Es el más antiguo. O el primero. Pues que va. De hecho, Zeus tiene una historia bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, Cronos, para que sus hijos no le derrocaran del trono del cielo, lo que hacía, como él sabía que sus hijos eran inmortales, eran deidades inmortales y no podía eliminarlos, lo que hacía era comérselos. De hecho, hay un famoso cuadro donde, a través de la mitología romana, pero viene a ser esto, ¿no? Que es Marte comiéndose a sus hijos, ¿no? De Goya, ¿no? Si no recuerdo mal. Y efectivamente es eso mismo. La única forma que tenía de evitar que le derrocaran del trono era haciéndolo desaparecer, y la forma de hacerlo desaparecer pues era comiéndoselos. O sea, fijaos un poco brutal, ¿no? Sí, quizás, pero bueno. Todo el cuadro, si tenéis la oportunidad de verlo, es un cuadro muy representativo, la verdad, muy representativo. Bueno, entonces Rea intentó evitar que esto le ocurriera a Zeus. Entonces lo que hizo fue darle una piedra envuelta en pañales a Cronos, que la devoró como a sus anteriores hermanos, y mandó a Zeus a que fuera criado por las ninfas y bueno, fue amamantado por la leche de la cabra maltea. Bueno, tiene su pequeña historia particular, ¿no? Zeus lo que hizo fue, mediante una bebida que consiguió mediante otro tipo de historias ya, ¿no? Se la dio a beber a Cronos, que empezó a vomitar a sus hermanos, empezando por la piedra, ¿no? Sí. Y de esta forma, efectivamente, lo primero que hizo fue vomitar la piedra, así lo cuenta la leyenda, y luego empezó a vomitar a los que serían luego los olímpicos que gobernarían sobre... Claro, como eran inmortales, seguían viviendo. Claro, evidentemente, sí. Los dioses, bueno, hay dioses que han vivido varias veces, incluso se han muerto y han vuelto a revivir, es decir, la historia es amplísima y completísima. La verdad es que hay un montón de ramificaciones y bueno, un montón.
Entonces, Zeus declaró la guerra a Cronos y a los demás titanes, ¿no? Que se llama la titanomaquia, ¿no? Entonces es la primera grandísima guerra que existió dentro de la mitología griega, ¿no? Algunos de los titanes se unieron a Zeus en su lucha, ¿no? Y entonces Zeus, junto con los cíclopes y los catóricos, tuvo una guerra que duró unos 10 años y que dio como resultado victorias olímpicos, que a partir entonces de los que gobernarían, bueno, pues el resto de la mitología griega hasta que desapareció el pueblo como tal, ¿no? Sí. Bueno, de ahí que pensemos que Zeus... Claro, efectivamente, es claro, ante el esplendor de la cultura griega, el dios predominante era Zeus, claro, era el que más mandaba allí, el que era el imperator, ¿no? Claro, que todo esto que has contado sería pues un poco antes del esplendor de... Claro, estos se ha perdido como un poco... Claro, a la vez que evolucionaba el pueblo griego y la cultura griega, pues se van creando mitos y leyendas, ¿no? Que surgen a partir de esto. Supone los orígenes, o que nos ha llegado a nuestros días, pues realmente no nos ha llegado tanto de lo que había, pues esto es lo que se puede... Sí, en ese momento coincidió, claro, que era Zeus, como si fuera el dios de moda, ¿no? En aquellos tiempos. Sí, más o menos. De hecho sí, hay ciudades dedicadas exclusivamente a dioses. Atenas es la ciudad de Atenea, ¿no? De hecho, la historia de Atenas es curiosa porque Poseidón intentó conquistar la ciudad de Atenas y Atenea decía que también la quería como suya, ¿no? Porque representaban... Entonces Zeus convocó una especie de concurso, ¿no? Y dijo que el que hiciera lo mejor por la ciudad se le quedaría la ciudad. Entonces Poseidón hizo allí sus alardes y le enseñó un montón de cosas a los atenienses, y Atenea simplemente les dio una rama de olivo y enseñó a utilizar los olivos, el aceite, y a través de eso Zeus consideró que era lo más útil que podía haber hecho por ellos, y con lo cual Atenas fue la ciudad de Atenea propiamente dicha. Sí. Pero es que interesante. Interesante. La cultura griega tiene muchas riquezas, ¿eh? Sí. Bueno, al finalizar la guerra contra los titanes, Zeus se nombró a sí mismo señor del cielo y se repartió junto con sus hermanos pues los poderes que había, o bueno, se repartió pues el cielo, la tierra y el mar. Es decir, a Poseidón se le dio los mares, ¿no? A Zeus se quedó con el cielo, con el famoso rayo. Siempre le presentan, ¿no? como con un manojo de rayos. Y bueno, Hades se quedó con el mundo de ultratumba, ¿no? El mundo de los muertos, que la verdad es que a lo mejor es más feo de los tres, ¿no? Sí. Por la representación que tiene como más peor fama. Bueno, de hecho a Hades no se le nombraba nunca porque decía que daba mala suerte, entonces siempre se utiliza sobrenombres como Plutón, y luego sus nombres que se utiliza luego para... Es que luego hablaremos de Plutón ampliamente. Y de Caronte también. Que también estaba relacionado con... También está muy relacionado. Caronte es el que te recoge cuando bajas al... El barquero. Cuando tú bajas a la otra tumba, te encuentras el río Estigia, ¿no? Entonces Caronte, el que está en su barca... Le tienes que pagar con las 2 monedas que te ponían en los ojos. Efectivamente. Dice, o le das una moneda a Caronte que te da a otro lado, o tienes que esperar 200 años vagando por la nada hasta que puedas llegar al otro lado. Entonces, bueno... El sitio del Tártaro, ¿no? Supone el reino de Hades, se supone que había 3 estados intermedios, ¿no? O sea, tú supone que bajabas a cruzar el río Estigia, y una vez que hubieras tenido tus negocios con Caronte, había 3 posibilidades, ¿no? O pasabas a la tierra de los Campos Elíseos, ¿no? Donde todo era maravilloso, eras un tío esplendoroso y vivías allí feliz toda la vida, como un dios más, ¿no? Casi. Y bueno, estaba la tierra de los mediocres, ¿no? Donde la gente que ni fu ni fa, pues llegaba allí, se quedaba allí pues el resto de la eternidad, y luego pues casi lo que vendría es el infierno griego, ¿no? Que es ahí los que no habían hecho bien, o los que no habían ofendido a algún dios, acababan allí bastante mal. Y estas monedas que le ponían, supongo que si eras rico se las tenías de oro, ¿no? Si eras pobre... No, eran monedas de cobre. Siempre monedas de cobre. 2 monedas de cobre. Que supone que cualquiera, como todos tenemos al fin y al cabo ir al mismo sitio, pues... Ya, pero igual si le das 2 monedas de oro... Hombre, siempre... A lo mejor Caronte te trata mejor. Los templos siempre se hacían ofrendas mayores o menores, ¿no? Según el poder adquisitivo de cada uno, ¿no? Claro. Es una forma de comprar Claro, los egipcios, si tenías más dinero, pues te momificaban mejor. Efectivamente, construías tu tumba con de mayor tamaño y mayor seguridad, ¿no? Bueno, el Zeus, cuando se estableció en el cielo, lo que hizo fue establecer una mujer oficial, porque famoso es su gusto por las mujeres, varios y muchísimas amantes, muchísimos hijos legítimos, ¿no?
pero su esposa oficial era Hera. Era, aparte de su hermana, que también fue devorada y vomitada por Cronos, como el resto de los hermanos, ¿no? Bueno, Zeus se transformó en un pájaro que Hera encontró, y entonces Zeus, cuando aprovechó que estaba cerca de ella, pues la violó. El caso es que a partir de ese encuentro Zeus y Hera pasan a ser inseparables, y Hera, a pesar de sus increíbles y conocidísimos celos, pues pasa a ser la reina del Olimpo oficialmente, y tiene a la mayor parte de los que luego reinarían por allí un montón de hijos menores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Atenea. La propia Atenea es hija de Zeus, que no de Hera. De hecho son bastante, una amistad bastante grande entre ellas, ¿no? Tenemos a Apolo, a Artemis, a Ares, a Hermes, Hefesto, bueno, etcétera. La historia de Zeus y Hera se define por los amoríos, por los celos y por las historias de engaños que se... Sí, además que Zeus solía transformarse en animal, porque... Sí, hay un montón de historias de que... Sí, una cosa se transformó en toro para acercarse a una mujer humana, y de ahí nació el Minotauro. Y de ahí nació el Minotauro de Creta, efectivamente. Que bueno, también es otra historia también bastante amplia. Sí, no, si cualquiera de la mitología griega es muy interesante. Ahora un pequeño resumen sobre los hijos más importantes, ¿no? Los olímpicos más importantes, ¿no? Empezamos por Atenea, quizás, muy representativa, ¿no? Es la representante de Atenas. De hecho, Atenas es una derivación de Atenea, ¿no? Es su ciudad estrella y tal. Bueno, la Atenea es una especie, un poco es una paradoja en sí misma, ¿no? Porque es una diosa guerrera, siempre se la representa con el casco de la lanza y el escudo, que en realidad se supone que no son suyos, ¿no? Siempre se los pedía pedidos a su padre, ¿no? Que tenían muy buena relación. Y entonces es la guerrera, pero desde el pacifismo. O sea, siempre que en Atenea existe una guerra o un conflicto, Atenea siempre intenta establecer la paz, abogar por la diplomacia, pero bueno, luego cuando hubo que meter guerra, los escritos siempre la ponen como una auténtica guerrera. De hecho, creo que no perdió ninguna batalla. También es lo que tiene ser Dios. Es lo que tiene. Bueno, pero no te creas, porque Ares... Pero algunos dioses que no también. Pierde batalla por un tubo y... Es el malo de la historia. No es el malo de la historia, es el dios de la guerra. Es la versión violenta de Atenea. Atenea es la guerra, digamos, noble, el pacifismo, pero bueno, si hay que luchar, pues se lucha, y Ares no, Ares es la violencia. Ares es Marte, ¿no? En la mitología romana. Sí. Y los romanos cogieron... más o menos, que la mitología romana es muy parecida a la griega, pero no es exactamente. Es que cogieron muchos personajes, muchos son copiados, y evidentemente los romanos tienen una cultura de adaptar las diversas culturas que cogían, las adaptar al imperio, es decir, o te adaptas o te destruiremos, es decir, esto era así. Entonces, cuando la cultura griega, cuando empezó la decadencia, lo que hizo fue traspasarse a Roma, ¿no? Es decir, entonces, es curioso, cultura, arte, es curioso mitología. Lo que hizo Roma, porque cuando conquistaba ciertas ciudades, no te imponía su religión, sino, por lo menos al principio, sino que adaptaba lo que había a lo suyo. O sea, que cogía cosas útiles, en cierto modo es una manera muy práctica. Sí, respetaba las cosas. Las regiones que conquistaba, respetaba su religión, respetaba sus maneras y sus formas de proceder diarias, siempre y cuando les interesara. Cuando no les interesaba, echaban los leones. Si recordáis el programa pasado, hablábamos de los egipcios y cómo hasta hace muy poco se pensaba que cuando una cultura superior invadía o se hacía con una cultura inferior, porque era conquistada al fin y al cabo, esta normalmente era absorbida en la cultura superior. Sin embargo, en el caso de los egipcios se habían encontrado pruebas de que no era así, sino que adaptaban, igual que los romanos, adaptaban la cultura invadida a la suya propia, hasta tal punto de en que ellos mismos poseyeron hasta cierto punto cierto grado de autogobierno. Bueno, volviendo a Atenea, diré que el oráculo le dijo a Zeus que el primer vástago que tuviese la diosa Metis sería una niña y el segundo sería un varón que le llegaría a destronar. Zeus, evidentemente, pues como Cronos antes que él, lo último que quería es que le destronaran del trono de los cielos, con lo cual, para evitar el peligro, se tragó a Metis. Había aprendido ya de familia, ¿no? Sí, yo venía de familia ya. Pero dio la casualidad de que ya estaba embarazada de Atenea. Entonces, la leyenda dice que a Zeus le vino un terrible y brutal dolor de cabeza,
que vino Hefesto, que le abrió la cabeza con un hachazo y de ahí surgió Atenea ya como una persona adulta. Pero le rodeó la cabeza y luego le abrió la cabeza de un hachazo. Le abrió la cabeza de un hachazo como Hefesto, sí. Es otro concepto. Esto es súper curioso. Sí, sí. Eso explica también su medicina. Te duele la cabeza, te abro la cabeza a ver qué tienes dentro. Atenea además también representa la castidad, de la pureza del ser. De hecho, creo que fue Ares que intentó violarla una vez y bueno, tuvo desastrosos efectos para él. Bueno, hay muchas historias al respecto, ¿no? De todas formas, Atenea sí que llegó a ser una de las diosas más importantes, sobre todo en la mitología griega, muy conocida por ayudar a algunos héroes como Ulises, Odiseo, ¿no? La Ilíada y sobre todo en la Odisea tiene un papel bastante... Homero. De famoso Homero. Que realmente no se sabe exactamente. Hace poco Homero significa ciego. Sí, pero dicen que no lo escribió sobre la autoría de la Ilíada de Odisea. Bueno, según parece es que el nombre de Homero se refería, no era un nombre de una persona, sino que era un nombre genérico. Era como anónimo. Como anónimo. No lo sé, no sé si vamos a saberlo nunca. Realmente lo que nos ha llegado de la cultura griega no es demasiado y bueno, siempre se pueden encontrar cosas, pero es difícil, la verdad es que es difícil. Dicen que el 80% de las obras griegas se perdieron con la biblioteca de Alejandría. Sí. Efectivamente, por ejemplo, las tragedias griegas de Sófocles o de Esquilo, la mayoría se han perdido. Nos han llegado un 20% como mucho, ¿no? De toda la riqueza que había allí, ¿no? Del teatro griego, impresionante, algunas impresionantes. Bueno, que otro de los dioses importantísimos es Afrodita, ¿no? Afrodita representaba el deseo sexual y es una de las fuerzas creadoras del universo, o sea, a la que todos, incluidos sus progenitores, incluidos Zeus y Hera y todo el resto de los olímpicos, están sometidos, o sea, quiero decir, representa tiene un papel bastante importante en la mitología olímpica, ¿no? Bueno, el nacimiento de Afrodita es un poco... hay diferentes versiones, ¿no? Se dice que nació de la espuma del mar, que provenía del esperma de los órganos genitales de Urano. Es decir, Urano, cuando estaba yaciendo con su mujer, Cronos llegó, le cortó los genitales y los arrojó al mar, de los cuales se dice que surgió Afrodita, ¿no? Es que no se han dado con mucha historia. Realmente sí, la mitad es bastante cruda, hay aspectos que, bueno, es que tenía otro tipo de moral. Claro, grandes remedios de moral que ahora no contemplamos igual. Es que cortando genitales por ahí, echándonos al mar, no estamos listos. Bueno, Afrodita, pues como diosa del amor, evidentemente está siempre presente en la vida, ¿no? Todos somos humanos, sabemos lo que es, ¿no? O sea, hablaban también de que tenía un cinturón que podía hacer enamorar a cualquier que se encontrara y tal, y es muy famoso entre los devaneos, entre los dioses. También por poner los cuernos a Hefestos, son famosísimos los cuernos de Hefesto, porque bueno, el Hefestos tenía sus deficiencias y un poco deforme, y esta pues era un poco ligera de cascos, ¿no? Otra moralidad en realidad tampoco es enseñable, ¿no? Bueno, enseñar que se casó con Hefesto como castigo de Zeus, es decir, Zeus, viendo que tenía muchísimo orgullo, decidió darle un poco de humildad casándola con el más feo de los dioses, con el deforme, ¿no? Ella pues dijo, bueno, este hombre será fácil de contentar, total, y bueno, y pues eso, vivió de infidelidad ante infidelidad, pero bueno, Hefestos enamorado pues siempre la perdonaba, ¿no? Bueno, el siguiente olímpico importantísimo es Apolo, ¿no? Apolo es hijo de Zeus y Leto, luego tampoco es hijo de Hera, ¿no? Otro bastardo, ¿no? Personifica al sol y bueno, es el gemelo de Artemisa, ¿no? También muy importante, que representa a la luna, ¿no? Entonces se presenta como dualidad, ¿no? Por una parte está Apolo, que se le representa siempre en su carro dorado, ¿no? Es decir, en los amaneceres, la salida del sol, supone que es que salía Apolo con su carro dorado, que es el que llevaba arrastrando el sol, ¿no? Bueno, es una personalidad bastante interesante la de Apolo, ¿no? Es muy representativo, imaginaos, el dios del sol tiene una importancia bastante grande, ¿no? Luego hablaremos también de Apolo, pero en otro contexto, ¿no? Efectivamente.
alguna anécdota de Apolo, decir que bueno, fue expulsado 2 veces del Olimpo. La primera por participar en una revuelta contra Zeus, que bueno, que le condenó a trabajar para el rey Laomedonte, a construir las murallas de Troya, que luego tendría una importancia bastante importante durante la guerra, ¿no? Ya que bueno, al ser construida por los dioses, se supone que bueno, las construyeron entre Apolo y Poseidón, ¿no? Se supone que la dureza de las murallas de Troya era algo mítico. Imagino que bueno, haceros una idea, ¿no?, de cómo era. Sí. De cómo era el tema. Y la segunda vez que le expulsó del Olimpo, bueno, fue por haber lanzado flechas contra los cíclopes, que se supone que eran aliados de Zeus, y que bueno, le enviaron, pues, o le castigó, pues, a los castigos de Zeus solían bajarse bastante, intentar inculcar la humildad en sus hijos, ¿no? Y bueno, esta le envió a cuidar, pues, los rebaños de un pastor, ¿no? Que era un pastor de un rey. Recuperó. El castigo consistía, pues, en hacer de pastor, y para que se aprendiera un poco la mansedumbre y la paciencia, ¿no? Dicen que la personalidad de Apolo era de un dios vengativo, bastante impulsivo y de un carácter bastante fuerte, ¿no? Que los que bueno, ahí corren bastantes anécdotas, ¿no? Decir que bueno, tuvo un problema con Marsias, al que eso yo vivo, porque decía que tocaba mejor la flauta que Apolo la lira. O sea, imaginaos el carácter del dios este, ¿no? Que era un hombre bastante violento, ¿no? Y bastante creído en sí mismo, ¿no? Bueno, su hermana gemela Artemisa representa la noche y también es la diosa de la caza, de la castidad y sobre todo de la luz lunar. Es decir, porque no solo representa la noche, sino también es las noches de luna en las que se ve. Eso también lo achacan a Artemisa, ¿no? La Virgen Cazadora, ¿no? La Virgen Cazadora, sí, es la protectora, bueno, la representante de las famosas Amazonas, ¿no? Sí. Y bueno, representa con un arco, ¿no? Sí, se representa, es la cazadora, ¿no? Es la encargada de... Pues eso, se representa como una mujer atlética, cazando, bueno... también se la representa como la diosa de la recolección, ¿no? De la recogida de frutos, etcétera, etcétera. Muy bien, Iván. Pues entonces ya en el siguiente programa nos quedan más dioses, ¿no? Más, queda ahí muchísimo. Pues muchas gracias, va a ser muy interesante. Juan, ¿Plutón es un planeta o no lo es? Bueno, pues la realidad es que eso lo tendrá que decidir la Unión Astronómica Internacional en su reunión del 24 de agosto, y ellos decidirán no solo sobre Plutón, sino sobre gran parte de los objetos del sistema solar. Sí, claro, porque ahora han descubierto un nuevo planeta, entre comillas, sí, bueno, que no se sabe si catalogar como planeta. Es que la cuestión que radica el problema es la siguiente. ¿Un planeta es un planeta por su tamaño o es un planeta por su formación? Si fuese un planeta por su formación, entonces solamente los planetas interiores y algunos exteriores, en los cuales no se incluye Plutón y creo que tampoco Neptuno, serían planetas. O sea, son los planetas interiores. Porque no son trozos de hielo que hayan sido conglomerados y acaban acabando formando una bola, ni son fragmentos de la nube de Oort ni el cinturón de Kuiper. ¿Sabrías decirnos cuándo se descubrió este
planeta, entre comillas? Bueno, pues a mí me gustaría comentar el día de hoy, que es la efeméride del descubrimiento del asteroide Ceres. Ceres posee aproximadamente la tercera parte de la masa total del cinturón de asteroides. O sea, tiene una masa enorme. Imagínate toda la cantidad de asteroides que hay, pues estamos hablando de una cantidad enorme de materia. Bueno, pues Ceres, aparte de ser el primer asteroide descubierto por el hombre, ¿Cuándo en 1801, por Giuseppe Piazzi. Eso era un... O sea, Ceres está claro, o bueno, debería estar claro que es un asteroide. Es un asteroide. Pero ahora ya... Es un asteroide más grande que los demás, que está en el cinturón de asteroides. Pero no llega no se considera planeta porque está precisamente en el cinturón. Sin embargo, tiene tamaño suficiente para ser considerado un planeta. Porque creo que está grande como Plutón. Sí. Entonces, de hecho, y está en una órbita más interna. Entonces, si consideramos a Plutón un planeta, tenemos que considerar también a Ceres un planeta. Bueno, igual que hacer eso a lo mejor a otros más... Sí, hace un año o hace un año y medio, que es por lo que viene toda esta polémica, se descubrió un asteroide más allá de Plutón que tenía básicamente como nombre un número. Sí. No tiene nombre, era pues no me acuerdo del nombre. 2003... Sí, barra no sé qué, no sé cuántos, sí. Efectivamente. Pues ese asteroide como tal es un asteroide. Bueno, ni eso. Es un trozo de materia que se ha salido por la gravedad de los planetas interiores, ha sido arrastrado por su gravedad hacia dentro del sistema solar, sacándolo del cinturón de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper, y resulta que es grande. Entonces, como es grande, ¿cómo lo catalogamos? ¿Como planeta por tamaño o asteroide por formación? Es la cuestión. Claro, porque antes se empezaba a catalogar pensando en un objeto que se mueve. Un objeto que se traslada alrededor del Sol. Bueno, en origen Ceres, por ejemplo, fue catalogado como un cometa, porque no sabían cómo catalogarlo. No era bastante grande como para ser un planeta, porque estaban casi todos descubiertos. Tenemos que recordar que Plutón fue descubierto en los años 60. Claro, lo que pasa es que yo creo que el problema está en que no había ninguna manera formal de definir un planeta, sino que se hacía como un poco a ojímetro. Tampoco la hay ahora, es lo que estamos esperando que se defina. Es sabido que a los niños en el colegio se les dice hay 9 planetas en el sistema solar. Sí. ¿Qué decimos? ¿Que no? ¿Que hay 35? ¿O que hay 8? Claro, o incluso 7. Y ahora con este nuevo planeta que se ha descubierto, ¿tú crees que va a pasar? Yo creo que se va a decidir que Plutón no es un planeta. ¿Tú crees? Sí. A lo mejor se decide que Plutón sea un planeta y cada uno de su luna, en base más que a una definición técnica, al uso. Sí. Yo personalmente creo que van a tirar por la calle en medio. Yo creo que van a redefinir otra vez todo y no van a considerar estos nuevos planetas como planeta. Van a empezar a mirar el tamaño más, pero yo creo que con Plutón sí que van a hacer una excepción. Estoy de acuerdo porque sería como ahora, no sé, como que lo tenemos mucho arraigado ya, eso de que son 9 planetas. No sé tú, Iván, tú que... Sí, pero por ejemplo Plutón tiene otras características diferentes al resto de los planetas. Por ejemplo, su órbita es completamente diferente y está muy muy alejado del Sol, quiero decir. Bueno, tampoco las órbitas son todas diferentes. Es decir, se descubrió en los años 60, lleva 50 años descubierto, tampoco es tan raro que se le cambie la consideración por si fuera un asteroide más. ¿Y cómo se le podría considerar entonces? Como un asteroide, como un cuerpo celeste más. Bueno, sí, en realidad no sería un cuerpo, es un asteroide, sería un asteroide. Un asteroide grande con otro en su órbita. Claro. En el cinturón de asteroides hay muchos asteroides que orbitan alrededor de otros por tamaño, claro. Lógico, y se chocan y dejan de chocarse. Mira, por ejemplo, Urano es una bola de hielo. Es una bola de hielo que si se mira por un telescopio se ven las roturas en su superficie, las roturas que forman la capa de hielo, porque se sabe que a lo largo de su historia más de un cometa se ha estallado contra Urano, ha reventado, ha esparcido el hielo por su órbita y al final la ha vuelto a concentrarse en otra bola. ¿Eso es un planeta? ¿O es un cometa estacionario? Claro, es que es muy complicado. A lo mejor habría que crear una nueva categoría. Exacto. Para los cuerpos celestes, ¿no? Decir, bueno, no son exactamente un planeta, pero tampoco son un asteroide, ¿no? ¿Qué llamamos planetoide? Iván, ¿tú qué crees que va a pasar ahora con los astrólogos? Porque si ahora resulta que en vez de 9 planetas hay 8 o 25... Efectivamente, pues la verdad es que no lo sé. Yo en ninguna carta astral o estudio de zodiaco que he visto han considerado a Plutón todavía. Y yo creo que lleva ahí 50 años, ¿no? Y
Total, si no lo incluyen, a lo mejor tampoco incluyen los nuevos, ¿no? Imagínate una carrasal con 35 planetas, debe costar una pasta. Claro, porque ahora estamos hablando de planetas en el sistema solar, pero extrasolares hay 140, Hombre, creo que se descubrieron. Ya pasando de las cartas astrales, que bueno, pueden tener mayor o menor significación, los estudios astrológicos estos, demostración de que no valen nada. Hace tiempo oí a un programa en la radio decir que los astrólogos españoles aciertan menos del umbral de casualidad. En la casualidad dice que tú puedes acertar una predicción en un 15%. Bueno, los astrólogos españoles aciertan menos del 15%. Sí. Es impresionante. Bueno, todos conocemos el elenco que tenemos, ¿no? Sí, hay mucho donde elegir. Sí. ¿Qué os parece la noticia esta noticia reciente sobre las cintas de vídeo de la NASA que supuestamente se han perdido? Sí, yo lo he oído. Exactamente he oído versiones totalmente contradictorias sobre el tema, ¿no? Es decir, por una parte, la noticia lo que dice es que la NASA ha perdido los vídeos del alunizaje, ¿no? Y que no los encuentran o que los tienen perdidos dentro del archivo o, no sabemos si existen copias y... Por otra parte, también se dice que es una campaña de publicidad de la NASA, pues para su publicidad, ¿no? Después de los últimos incidentes que ha habido y que, cíclicamente la NASA saca un comunicado de estos sorprendentes, ¿no? Que da la vuelta al mundo durante un par de semanas y que luego vuelven a la normalidad, ¿no? Pues que si queréis os cuento, porque parece que con esto ha habido un poco de confusión, también quizá por los periódicos porque han sido un poco sensacionalistas. Y, primero hay que diferenciar que hay copias de estas cintas. De hecho, perderse no se ha perdido nada, porque tú te puedes meter en internet y tienes ahí todas las fotografías, todos los vídeos y audios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Pues las imágenes que nosotros siempre hemos visto en la televisión de cuando Neil Armstrong descendió, las típicas imágenes, esas no son las imágenes originales. Os explico cómo es esto. Las imágenes llegaban al centro de la NASA, al centro de mando. Y entonces esas imágenes se veían en un monitor, que era de donde se seguía la misión. Entonces, como esas imágenes no se podían ver en televisiones corrientes de aquella época, pues había que convertirlas a ese formato. Entonces, la manera en la que se convirtió, un tanto rocambolesca y extraña, pues era un señor con una cámara que grababa directamente de ese monitor. Entonces, esas imágenes que se grababan en la cámara eran las que luego nosotros hemos visto. Entonces, las imágenes originales que llevaban ese monitor eran las que se quedaron como copia de seguridad, pero en realidad eran las originales. Entonces, las que se han perdido son esas imágenes precisamente, las que llegaban directamente al centro de mando. Pero tampoco es que se hayan perdido. No las encuentran. ¿Se ha perdido el soporte? No, simplemente que la compañía que almacena estas cintas, pues aparte de almacenar estas cintas, pues almacena muchísimas más, y cuando se ha querido recuperar estas cintas para pasarlas a otro formato, porque se supone que tienen algo de mejor calidad que las que hasta ahora hemos visto en la televisión, pero tampoco es que tengan una calidad espectacular. Entonces, cuando se han ido a buscar esas cintas después de casi 30 años, pues no se han encontrado. ¿Por qué? Pues porque se han debido de... A lo mejor están guardadas en otra nave donde no... Cuando digo nave,
Digo recinto. Digo recinto industrial. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Entonces, pues, es probable que estén guardadas en otro sitio donde no piensan o que se han traspapelado o algo, pero seguramente, yo estoy convencido de que las van a encontrar. Aparte de que, claro, también estaba hablando mucho la gente de que decían que, bueno, que quizá había algo oculto ahí, que estaba la NASA intentando que desapareciera, y la NASA ha declarado que esas cintas, que también nos podría estar engañando, ¿por qué no? Pero bueno, en principio han declarado que solo contienen datos, pues, del tipo médicos de los astronautas, y que aparte que robarlas, pues no creen, porque esas cintas solo se pueden descifrar desde la NASA, con los aparatos de la NASA. O sea que tampoco tendría mucho sentido robarlas, ¿no os parece? Yo creo que tienen más valor en un museo, un valor histórico. Hombre, sí. Probablemente en un futuro acaben en un museo. Pero por ahora tampoco hace tanto tiempo, es decir, todavía puede ser información útil para la NASA o gente que deberían conservar ellos. Fíjate que las cápsulas originales de las misiones lunares están en el Guggenheim, o están en el... ¿Cómo se llama el museo este? Es un museo que tira la NASA con todos los... Sí, con los fragmentos de piedras lunares y pues, guantes de las misiones, de tiempo al tiempo tiene que descubrir un plazo, ¿no? Hasta que, digamos, vamos a retirarlo a un museo. Pero me parece absurdo guardarlas en ese formato. Que probablemente existan copias en formatos mucho más avanzados. Hay que pensar que la cantidad de información que tiene la NASA sobre la Luna, por ejemplo, el alunizaje, si bien a nosotros nos llegan una cantidad de fotos bastante grande de todo lo que había allí, las que se vieron hacer es impresionante, o sea, era una colección tremenda, y los vídeos igual. Entonces, si de todos los estudios de la NASA tienen que ponerlos en un museo, no habría un museo bastante grande. No es decir, y todos son súper importantes. Con lo cual, bueno, nunca está de más que, bueno, que intenten recuperarlo, ¿no? Y remasterizarlo, ¿no? Como están haciendo con toda la línea ahora, ¿no? Vosotros no creéis, ¿no? Que sea no, yo creo que la NASA... Yo creo que en agosto de falta noticias y sí, está... y cualquier cosa llega a cobrar una importancia que no tiene. Sí, no, desde luego la verdad es que en la compañía está donde guardan las cintas, yo creo que se van a dar prisa por encontrarlas. Está muy lenta. Realmente a ellos la publicidad no les viene muy bien, a la NASA sí, pero... Evidentemente. No, pero a ellos les está haciendo polvo. Claro. Está dando a entender que para un documento crítico que tienen no son capaces de guardarlo. Ya, pero quizá, no sé, quizás se ha traspapelado o se ha codificado mal. Da lo mismo. No, está claro que es lamentable. Yo creo que se trata más de un retraso que de una pérdida. Probablemente. No sé, yo sí, vamos, pérdida, lo que es perderse, dudo mucho que se haya perdido, y eso mucho menos. Digo que es eso, habrá habido alguna causa que, por lo que sea, pues no se han podido recuperar de momento. Claro, yo no tengo dudas de que poco va a aparecer. Y ahora, si os parece, podemos hablar del famoso complot de si el hombre llegó a la Luna o no. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que llegó? ¿Que no llegó? Yo creo que discutir este tema está un poco ya fuera de lugar. Efectivamente. Estamos hablando de una teoría absurda como la Tierra hueca. Son cosas que se ha demostrado ya 1000 veces que son mentiras. Pero aún así hay gente que aprovecha estos momentos, como lo que comentábamos antes, de los vídeos perdidos de la NASA, para decir, cuidado amigos, esto significa que había algo que ocultar. Por supuesto que había cosas que ocultar, estábamos hablando de un proyecto militar, un proyecto en el que no te van a decir todo porque no les da la gana.
Sí, pero en realidad no... Bueno, nada. tampoco es cierto eso. No, la NASA no es como la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea es una agencia civil que sirve para los propósitos de Europa civil. Sin embargo, la NASA es una agencia militar americana que depende de las fuerzas aéreas. Los criterios para ocultar alguna información, si es que tienen que ocultarla, seguirán criterios militares, no será por su voluntad. Por supuesto. Es decir, a lo mejor, pues mira, si a lo mejor de las tomas aéreas de la Tierra difuminan algunas partes para que no se sepa dónde están determinadas bases, pues puede ser razonable desde el punto de vista militar. Pero que engañen a la gente diciendo que han llegado a la Luna cuando no han llegado, es que parece bastante ridículo. Yo creo que el problema también está siendo que las teorías que están explicando, entre comillas, de que realmente fue un complot y fueron imágenes grabadas, se basan en teorías pseudocientíficas. Entonces, pues, una persona que, digamos, a lo mejor no tiene unos conocimientos altamente altos de física o de óptica... Pero no hace falta conocimientos altos, hace falta sentido común. Sí, pero por ejemplo, el caso de las estrellas, este famoso que siempre dicen que en la Luna, como no hay atmósfera, el cielo se ve negro y se deberían ver las estrellas. Entonces, quizás esa explicación, como todos sabemos o deberíamos saber, bueno, la explicación realmente fue que al hacer las fotografías, pues como la superficie lunar es muy blanca y los trajes de los astronautas son muy blancos, también hay pues que decir que hay que bajar el tiempo de exposición. No solo eso, sino que como los alunizajes se hacen en el mediodía lunar, el sol está en una posición en la que deslumbra mucho. Los trajes son blancos, el suelo refleja, y así que necesitas fotografías, imágenes con poca exposición. Sí, para que entonces con la poca exposición es imposible que salgan las estrellas, que además brillan mucho menos que el traje del astronauta y que la superficie lunar. Efectivamente. Mira, la prueba la tienes en el cielo de Madrid o de cualquier ciudad. Cuando miras al cielo, muchas veces por la noche no se ven las estrellas. ¿Por qué? Porque la contaminación lumínica. Es que la luz de fondo, o sea, la luz que se interpone entre tu vista y el fondo negro, hace que no puedas ver las estrellas. A pesar de seguir ahí, por supuesto. Claro, lo que pasa es que digamos que en este caso sí que quizá fuera más o menos lógico pensar que alguien pueda creer por esto que sí que se ha falseado. Pero es que hay otras teorías que alude esta gente, este tipo de gente, que es que no van a ningún sitio. Que son demenciales. Claro, en general casi todas son demenciales. Hombre, tenemos por ejemplo la de la bandera que ondea, ¿no? Sí, otra también famosa, que dicen que era por el aire acondicionado de los estudios. De los estudios donde se rodó, ¿no? Lamentable. Bueno, en fin, la explicación que se le daba a esto es que, bueno, el mástil, la bandera está compuesta por dos mástiles, ¿no? Entonces no los terminaron de abrir, con lo cual la bandera queda poco doblada y al hacer la foto la sensación de que está ondeando. Pero es que no lo está. Lo que pasa es que lo que tampoco quiero es que dé la impresión como que esta gente que cree que esto fue un complot es porque tampoco tengan cultura. Yo creo que más bien es porque hay ciertas personas que han dado ciertas teorías medio científicas y que de alguna manera pues han sabido exponer estas cosas y entre comillas engañar a los demás. No, entre comillas no, es engañar, es una engañifa. Bueno, llamémoslo como sea, pero que lo que yo tampoco quisiera es eso, que parezca que... No, por supuesto. Que la gente no tiene cultura o lo que sea. Simplemente hay ciertas cosas que sí que es verdad que hay que tener unos ciertos conocimientos, yo creo que en algún caso alto, porque para explicar lo de las estrellas, una persona que está familiarizada con el mundo de la óptica o física, sí que es verdad que para él es trivial, pero para una persona como cualquiera de nosotros o no sé, otro tipo de persona, a lo mejor no le parece tan trivial. Otras que sí que son triviales, pero... Mira, por de alguna manera son engañados por eso. Pero es que hay argumentos bastante más lógicos o asequibles que otros, porque si bien las estrellas, bueno, desde un punto de vista de un espectador neutro puede ser razonable, bueno, pues tiene la demostración de que no tiene por qué ser así. Pero, por ejemplo, el argumento de que es que no se ven las llamas cuando sucede el alunizaje, pues dice, bueno... No con el alunizaje, no con el despegue. Bueno, el despegue de... Sí, cuando despegaron de la Luna para volver a casa. Sí, tiene razón. También se puede establecer el argumento del alunizaje del polvo. Sí, que no dejaron del polvo que no dejaron un cráter. Claro, efectivamente. Pero bueno, en fin, existen desaceleradores, ¿no? La aceleración
no baja velocidad constante, es decir, no que haya plomo para hacer un cráter, ¿no? Pero bueno, pues es lo mismo. Pero primero, digamos que los combustibles, no todos los combustibles al combustionar crean llama. No hay más que ver una carrera de Fórmula 1 ahora que están tan de moda, ¿no? Los pilotos van con los monos y inífugos y tal, y de hecho hay incendios que no se ve el fuego. Sin que no se vea el fuego. Es decir, eso no es tan extraordinario, ¿no? Es con combustibles no líquidos. Pero bueno, y luego lo de los cráteres, bueno, al bajar el módulo no tiene por qué hacer un cráter, no porque no haya atmósfera va a hacer un agujero en el suelo. Sí, la explicación de ello es que la potencia del motor cuando está a baja altura no es tan potente como cuando está bajando, o sea, cuando le da más altura va cayendo de potencia para que cuando llegue al suelo se pare. El sistema lo que hace tiene un sistema de aceleración, pero no tiene un sistema pero no cae a una velocidad constante ni efectivamente. Además, el polvo que genera la caída o el cráter que pueda generar, es decir, al no haber atmósfera no es lo mismo que aquí, que las partículas de polvo se empujan unas a otras o se empujan por el aire, entonces te crea lo que es Bueno, eso es el argumento que borraba las huellas. Sí, bueno, no que borrara, sino que cómo se quedaba marcada la huella en el suelo si no había polvo. La versión decía que cómo es posible que la huella siga ahí si cuando se va el módulo eso lanzó el polvo alrededor y se marchó. Pues la razón es muy simple. Tú en la Tierra cuando soplas lo que estás haciendo gracias al viento es las partículas de aire mueven las partículas siguientes, la siguiente y se crea una ráfaga que forma el viento, que es el aire en movimiento. Bueno, pues eso en la Luna no sucede. En la Luna tú creas un empuje que da una partícula y solo se mueve esa partícula y la partícula de al lado, la partícula que ha golpeado la partícula. El resto de las partículas se mantienen en su sitio. Eso hace que, como ya había venido una ráfaga de aire, de presión, cuando bajaba el módulo, había de hecho que quedaran solo las piedras y los fragmentos más pesados, haciendo que los fragmentos de huella fueran pesados. Y si viene otra, lo que va a hacer no es eliminarla, al contrario, sino quitar los fragmentos más ligeros y hacerlo todavía más pesado. Luego también, ya ahora que habláis de huellas, también se decía que cómo era posible que se quedara una huella tan marcada, tanto de los astronautas como de futuras, o sea, en siguientes misiones de los vehículos lunares, si no se utilizaba agua. Porque ellos decían, o sea, esta gente pues alude, para utilizar para dejar marcada una huella tan firme ahí, debe ser barro, un material como barro, con agua y tierra. Y claro, hay materiales como la harina, que no hace falta agua para dejar una marca. Efectivamente. Entonces es que son teorías que sí que es verdad que son tanto son elementos un tanto endebles, ¿no? Un poco de... De todas formas, lo peor de esta gente no es el hecho que te presenten una teoría y te digan, oye, esto pasa por esto, y tú le digas, no, esto no puede pasar por esto, por tal y por tal. Lo peor de esta gente es que te dice, esto no puede pasar por esto, y alguien le dice, no hombre, no seas cazurro, esto no puede ser, lo que me estás diciendo no puede ser por esto y por esto, y aún así te dicen, no hombre, no se lo creen. Que es como si desearan creer en algo. Efectivamente. Es un deseo de creer en una teoría conspiranoica completamente absurda cuando tienes pruebas y tienes argumentos más reales, más demostrados que te contradicen. Es que ¿sabes cuál creo que es el problema? Que normalmente estas cosas se han enfocado desde el punto de vista de que tienes que pensar que es un complot. Entonces te enseñan lo que tú debes ver para pensar que es un complot, porque a ti te explican esto y al margen, o sea, te muestran un caso de estos y al margen te lo explican y tú lo vas entendiendo, pero si solo te explican por qué es un complot, no te explican cuál es la causa de que eso no está grabado en ningún sitio, pues entonces la gente entendería quizá un poco mejor que no se ha preparado. En casos que se puede argumentar, se pueden dar alguna razón que aparentemente sí que digas, pues eso no ha sido rodado de la luna, ¿no? Por ejemplo, el tema de las sombras, ¿no? Porque hay argumentos y argumentos, o sea, porque que el tema de las sombras que sean convergentes y no paralelas como se supone que debe ser, bueno, eso tiene una explicación un poco más complicada, digamos, ¿no?
es cuestión de perspectiva, ¿no? Tú al hacer una foto, las sombras se ven convergentes, ¿no? Cualquiera que sepa dibujar, dibujo técnico o dibujo artístico, sabe que las perspectivas, las sombras se vuelven convergentes a pesar de ser paralelas. Sí, de hecho, desde una foto aérea se verían completamente paralelas, pero desde un punto de vista de un observador a nivel de tierra se ven convergentes. Bueno, eso a lo mejor no es evidente. Eso lo sabe cualquier adolescente que esté dando primaria. Y aparte de... No te creas, no te creas. Eso, si tú no has dibujado un dibujo artístico, no tienes por qué saber eso, o no tienes por qué haberte fijado nunca. Vale. El problema no es eso, el problema es que te lo expliquen y sigas pensando que es un complot. Luego están los argumentos tipo, no, es que las sombras son grises en vez de negras. Claro, si es que... Bueno, eso es bueno. Es que también dice, ¿sabes? Bueno, pues es que eso tipo de argumentos. Dice, bueno, mira, es que el suelo de la luna es reflectante. Claro, es que o sea, tú sabes por la noche con luna llena y se ve un círculo perfecto. ¿Por qué? Porque es reflectante. Bueno, es que la superficie allí también es reflectante. Quiere decir, no tiene por qué ser completamente negro, ¿no? El polvo lunar, unas características es que refleja la luz. El ejemplo pero más típico para verlo, ¿no? Pero eso se puede ver en la Tierra. Eso quiere decir, tú estás en un campo verde donde acaban de regar y de repente estás a pleno sol y si te fijas tienes una aureola en la sombra. En la sombra tienes una aureola. ¿Por qué? Por el reflejo de la luz en las briznas de hierba, en el agua de las plantas. Claro, la humedad del suelo. El efecto de la luz. Vamos, el efecto de la luz es arcoíris, vamos, sí, es un milagro auténtico, ¿no? No, es que estamos acostumbrados a verlo, entonces pues lo tomamos como algo habitual, pero... Claro, pero a mí lo que me parece lamentable es eso, porque una persona pues no tiene por qué saberlo todo. Nadie sabe todo. Entonces, pues bueno, una persona no entiende una cosa, aunque a ti te parezca muy simple, se la explicas y debería entenderlo. Pero es que si se lo estás explicando, le estás dando razones sencillas siempre es más, y siguen pensando siempre es más atractivo la teoría de la conspiración y de que el gobierno nos oculta cosas y que en realidad todo lo que nos dicen es mentira y que estamos siendo controlados. Pero bueno, es que... Pero es que estas teorías, no sé... No llevan nada. También es recurrente el tipo de individuos al que atrae este tipo de teorías. Hombre, hay pica de gente para todo. No, a mí lo que me parece realmente preocupante es que haya una masa social, aunque sea un 1%, que piense que estas cosas pueden ser. Bueno, en Estados Unidos creo que era un 20%. Bueno, un 20%. Bueno, no es correcto del todo. Sin ir más lejos, no. Eso no es cierto. Resulta que el 20% es lo que afirma este documental. Sin embargo, según parece, se hizo una especie de estudio después y no llegaba al 6%. Sin embargo, hay que tener en cuenta qué hacemos nosotros cuando nos llaman de una encuesta por teléfono. O le ignoras o dices a todo que sí. Yo creo que hay que precisar, el documental que te refieres es un documental de la cadena. Sí, bueno, de la cadena Fox, que realizó sobre este tema a partir de la noticia, ¿no? Pues aprovechando la moda, pues creó un documental y tal bastante controvertido. Pero este documental es el que se hizo... es el que ha dado la vuelta al mundo, digamos, ¿no? Pero que precisamente se hizo para que la gente viera cómo se podían falsear las cosas. Bueno, sin embargo, parece que ha producido... No lo deja tan claro, yo creo. A lo mejor la idea original era esa, pero realmente si ves el documental, dices, bueno... No, que te puede engañar. Lo único que te dice te da el punto de vista de los que engañan, entonces, claro, pues la gente lo ve a suelto sin tener mayor conocimiento y puede pensar que sí que es claro, verdad. Pues es lo que... Le puede llegar a convencer, ¿no? Es lo que os decía antes, que a lo mejor te enseñan un documental o te enseñan algo desde el punto de vista de que quieren que te creas que eso es un complot, porque... yo no me creo que una persona que hace un documental de esos no sea capaz de meterse en internet, que hay 1000 páginas en las que te explican claramente y te deshacen todas estas teorías conspiranoicas. Hombre, también hay que ver el objetivo del documental y que claro. estaba buscando, ¿no? Cuando se hizo también. Claro, por eso te digo que el objetivo a veces tampoco... pues es ese, el de decir, queremos que creáis que esto es un complot. Sí, bueno, también buscar un poco la noticia, ¿no? Buscar el éxito, decir, bueno, es mucho más llamativo y mucho más interesante decir que el llegar a la luna ha sido un complot que decir que, mira, es cierto. No suele ser gente que busca sus 10 minutos de gloria en los medios y que en base a una idea que de repente se le ocurre, dice, esto es mentira por tal cosa. A los 2 días aparece la NASA diciendo, disculpe usted, verá, es que esto es así por esto, por esto y por esto. Ah, no me des excusas. Disculpe, le estoy explicando porque lo que me dice usted es una tontería. ¡Ay, no, que no quiere escuchar! Es que son gente que no quiere escuchar. Porque si te fijas, los argumentos que utilizan para intentar demostrar esto son siempre los mismos. No hay cambio de argumentos. Quiero decir, tú das un argumento, la NASA lo refuta.
das otro argumento, también te lo refuta. Y hay 15 argumentos que son los que has oído de alguien que ha dicho no sé qué. Y te lo refutan todos. Incluso hay un caso de los que estamos tratando que es de que en 2 fotos, con el módulo posado y detrás él, las fotos son idénticos. Sí. Y es que hay un error de la NASA. Es un error que bueno, pues en el traje original de la NASA de presentación se decía que eran 2 fotos de lugares diferentes, en posiciones diferentes, y que era el mismo. Entonces, según parece, fue un error de la gente que transcribió el mensaje. Se le explica eso a la persona y aún así te dice que es un complot. Sí, oiga, mire, pues al final, si no quieres, no crees. Claro, pero es que además la explicación más sencilla de que todo esto es una historia que se inventa la gente para que creamos que es un complot, es que cuando se viajaba a la Luna y se llegó a la Luna, había muchísimos observatorios, como comentabas tú antes, aparte de los rusos, gente aficionada que estaba con su telescopio. Exacto. Mirando. Además, la prueba más sencilla es la siguiente: cualquier persona se puede comprar un telescopio de gran potencia y ver los restos. Bueno, de hecho, yo he leído no recuerdo muy bien dónde, que había una compañía que estaba hablando con la NASA, pues estaban interesados en poner en órbita un satélite para hacer fotografías de la zona de alunizaje. Claro. Aunque también se podría falsear. Pero todo esto es igual que... Claro. Esto es igual que la cara de Sidonia en Marte. La gente que quiere creer va a seguir creyéndoselo. Por ejemplo, todos sabemos que la imagen de Sidonia, que parece una cara, proviene de una imagen de 3 píxeles de ancho y de 2 de alto o 3 de alto. Era una imagen de tan pequeñísima calidad que podía parecer cualquier cosa. Sin embargo, cuando volvió a pasar la Mars Global Surveyor y hizo una foto de amplio espectro de la zona de muchísima calidad, no era una cara ni nada. Y la gente dice que está falseada. La gente dice que está falseada. Que mira, si la mira de determinada posición sigue pareciendo una cara. Oiga, mira, ahora ya me están diciendo otra cosa completamente. La gente que quiera creerse que eso es una cara, por mucho que le puedas decir, no se lo va a creer. Y hay un montón más de teorías de estas, porque luego había una foto, no sé si recordáis, del módulo lunar, que tenía un lado del módulo estaba en sombra y el otro le daba la luz. Y en el lado de la sombra se veía claramente la bandera de Estados Unidos. Pues sí, que lo mismo decía. Sí, es el suelo que refleja la luz. Que refleja luz. Es que la gente, claro, cuando piensa que como foco de luz solo hay sol, no, pero aparte de eso es que la gente se piensa que como fuente de luz solo está el sol, se piensan que las cosas no reflejan la luz. Entonces, pues sí, efectivamente, solo hay un foco de luz, que es el sol, pero el suelo lunar refleja la luz, los trajes espaciales reflejan la luz, los cascos, los materiales. Yo creo que el ejemplo más claro que se puede dar es el que comentábamos antes de un baño de azulejos blancos. Tú tienes un foco de luz en ese baño de azulejos blancos y pones algo en determinada posición, y según vas variando las posiciones vas viendo que a pesar de que solo hay una fuente de luz, las sombras no son paralelas, hay 3-4 sombras, cada una de un tamaño diferente. Es lo que pasaba en los cascos de los astronautas, que Efectivamente. decían que había 1000 sombras que iba cada una para un lado, y lógicamente claro, el casco es esférico. Efectivamente, es que bueno, pues esto una persona normal se lo explica si lo entiende. Una persona normal también, porque quiero pensar que esta gente son gente normal son también. Gente normal, lo que pasa es que piensan que todo es una conspiración. Pero ¿cómo puedes llegar a esa conclusión? Quiero decir, ¿no se te ocurrió entrar en tu baño? Yo creo que la gente lo piensa así más que nada por desinformación. Es decir, tú ves como el documental, ¿no? Y tú te lo crees y dices, muy bien, y sostienes esa teoría y te preguntan, tú responderás que es una falsificación. Es una conspiración del gobierno, de la NASA o de quien tú quieras. Es una prueba más. Pero el problema es desinformación. Tampoco se han buscado en contrastar las pruebas que tienen ni nada. Simplemente han oído el argumento y lo repiten. Claro, que es lo que comentaba yo antes, que ahora cualquier persona, o la mayoría de la gente, puede meterse en internet simplemente por curiosidad. Efectivamente, te puedes meter en cualquier sitio y... Pero esa gente no busca páginas o información para refutar esa información. Sí, solo busca aquellas cosas que apoyan su teoría y sus creencias. De todos modos, yo buscando información por internet estuve mirando por foros, y en las mismas páginas donde se explicaba y se daban razones de por qué esas teorías son falsas, pues en esas mismas páginas luego al final pues venían los comentarios de la gente, ¿no? Había comentarios de todo tipo. Pues a pesar de que esa página era una página que explicaba todo esto, la mitad de la gente sigue diciendo que no. A mí me ha gustado antes cuando estábamos en
en el pasillo hablando, me ha gustado un comentario que has hecho, que decías que en el foro apareció una persona que decía que ella cuando va en el coche por la noche en el cielo ve las estrellas, que como en la luna que no hay ni nubes ni nada, ¿cómo no se va a ver? Señora, tiene usted que pensar lo que le estamos diciendo, que es que como hay mucha luz, lo que hacemos es que con las cámaras de fotos cogemos menos amplitud y menos exposición y no captamos tanta luz. Por lo tanto, las estrellas que emiten muy poquita luz, no se ven. Pero es que, pues aún así te dice imposible, porque yo por la noche miro al cielo y veo las estrellas. Pero es que lo peor es que luego también, no recuerdo en qué misión fue, no sé si fue la del Apolo 15, Apolo 16, no recuerdo, se llevaron un radiotelescopio y trajeron 1000 fotos del cielo con estrellas. Pero aún así, se lo explicas a la gente y dicen, sí, vale, esta misión es de verdad, pero el Apolo 11 no. Un telescopio, no un radiotelescopio. Si los radiotelescopios no hacen fotos. También tienes razón. Bueno, la cuestión es que este es cíclico, que cada verano, ¿no?, surge la noticia esta. O sea, surge la noticia o, bueno, tipo de bulo de que no sé qué, pues es que el hombre no llega a la Luna, o que realmente nunca hemos mandado una sonda a Marte, etcétera, ¿no? Entonces, hay que darle la importancia precisa a estos temas, que tampoco es mucha, ¿no? Exacto. Y es que no lleva a ninguna parte, y bueno, sí se ha demostrado ya varias veces, pero aún así vuelve, ¿no? Es decir, en verano sobre todo, cuando hay una falta de información general, ¿no?, pues surgen estas cosas, ¿no? Es un fenómeno más, ¿no? También hay que tener en cuenta que precisamente la falta de información en verano hace propicios la aparición de determinada gente más interesada en popularidad temporal que en dar información veraz, contrastada y con un mínimo de calidad. Prefiere decir algo para que esté en boca de la gente durante las siguientes 24 horas. ¿Y qué os parece también esta prueba que había una fotografía con una piedra con una letra C, que decían que era la marca del atrezo? Sí, bueno, por así decirlo. Es que lo de la piedra es impresionante. Las distancias en la Luna, no la atmósfera, engañan muchísimo más. O sea, tú miras hacia una montaña del horizonte y la ves perfectamente nítida, porque no pierdes capacidad, o sea... Exacto, porque no hay nada entre medias. Claro, entonces tú apuntas una piedra que dices una piedra que parece que tiene una marca, y al acercarte resulta que la piedra pesa 300 kilos y era el tamaño de un edificio. Sí, o sea, es decir... Lo que pasó en realidad es que, bueno, era de jugado de guardia también, porque resulta que cuando llegaron los negativos aquí a Estados Unidos, cuando llegaron a Estados Unidos, pues con los negativos se hicieron copias. Entonces, los originales se guardaron, claro. Entonces, todas las fotografías que hemos estado viendo son fotografías de copias. Entonces, si tú coges la famosa fotografía de la piedra, que además es que se ve una C muy clara. Es una C. Que es tan clara que dices, ¿cómo? O sea, que no. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Que si tú coges la fotografía original, no hay C. Sin embargo, las copias sí. ¿Por qué? Porque se coló un velo, una fibra de tela. Claro. Y es que además, ya solamente por lógica, tú piensas, si marcaron todas las piedras del escenario con una letra no te vale. Tendrías que tener otro sistema, otro código numérico. 5 dígitos o 4 dígitos. Pero eso no entra en una cabeza humana, en una cabeza de estas personas. Yo me acuerdo cuando hablábamos de Marte, del tema de Marte, que, bueno, pues había gente también que decía, bueno, esto es un fraude, tal, estas imágenes son un fraude, esto es completamente fraudulento. Y decía, mira, en esta imagen, esto es claramente una imagen, se veía una imagen que se veía que era una imagen generada por ordenador, por satélite, y era una de las imágenes que tomaba la Mars Express desde el espacio. Y decía, mira, es verde, es que hay árboles, que es verde, que hay vida. Y tenía que decir, a mí no, es una imagen generada por ordenador, y que como para diferenciar entre diferentes profundidades se utilizan diferentes colores, y para esta profundidad se utiliza el verde. Entonces, a pesar de que se veía que era un dibujo, la gente, no, esto es verde, esto es... Además, oiga, mire usted, la vegetación, por muy así que sea, el borde nunca es recto. Nunca es perfectamente recto. Siempre tiene cosas. Mire usted un bosque desde arriba, señora. Bueno, aún así. Y luego también en la película la famosa película Capricornio 1. Bueno. Que, para que lo sepan los oyentes, pues bueno, una película que significaba pues al gobierno de Estados Unidos en pleno complot, rodando
entre comillas, una película de astronautas llegando a Marte. Y claro, esta gente pues dice que los estadounidenses utilizaron esa película para grabar las mismas escenas parecidas llegando a la Luna. Claro, es de cajón que si te fijas en la fecha de la película, es posterior. La película es casi 10 años después. Pero es imposible que se utilizara esa película para... La similitud entre la película y el alunizaje es evidente porque han copiado las imágenes del alunizaje. Lógicamente. Evidentemente. La copia es al revés. La película copia la realidad y no al revés. Efectivamente, pero a mí me hace gracia que utilizan como argumento que... A mí lo que me molesta de esta gente son ya las personas que utilizan elementos dolorosos para mucha gente, para intentar demostrar sus locas tesis, como por ejemplo aquello de que dicen de que la NASA mata a los astronautas que intentan revelar el asunto. Es que es demencial. Es demencial. Algo muy gordo tenía que decir. Bueno, pero es los de... ¿Qué pasa? Todos iban a decir algo, todos iban a ir al fiscal general del Estado y le iban a contar su rollo. Bueno, pues es una lástima, pero cuentan que la catástrofe del Apolo 1, que murieron sus tres tripulantes, decían que es que les mataron para que no revelaran que todo fue un montaje. Fue muy trágico, porque fue un fallo gordísimo de la NASA. Fue un poco tiempo antes, ¿no? Tuvieron que retrasarlo luego, creo. Los principios nunca han sido fáciles y bueno, las experiencias aprenden. Fue un fallo, pero bueno. Más que nada para comentarlo para nuestros oyentes, decir que la NASA, al contrario que los rusos, cuando en el gas que utilizaban para que respiraran los astronautas, en vez de utilizar aire normal, que era lo que hacían los rusos, utilizaban oxígeno puro. El oxígeno puro lo que hacían era, bueno, pues dado que el aire, el 70% son gases diferentes del oxígeno, que es un peso extra y es una molestia, pues decidieron utilizar oxígeno puro, que es inflamable, oxidante y tiene una serie de características dañinas. Bueno, pues en el interior de la cápsula del Apolo 1, justo antes del despegue, se canceló el despegue y estando los astronautas sentados en su asiento, despegue de prueba, efectivamente, una chispa por fruto de unos cables pelados y un mal contacto calentó el aire e hizo que el aire literalmente explotara. Y eso están las grabaciones de los astronautas muriendo en 15 segundos. Sí, luego que también la escotilla que se abría hacia adentro en vez de irse hacia afuera. Sí, la escotilla además por la presión estaba presurizada hacia adentro. Eran los astronautas, iba a decir los asteroides, perdón. Eran los astronautas que estarían los asteroides, los griegos. Ya estamos un poco así desubicados ya. Pero eran los astronautas que tenían que despresurizar primero antes de que se pudiera abrir la cámara. La presión dentro de la cabina es mucho mayor que fuera, entonces la escotilla no había forma de abrirla. Es menor la presión dentro que fuera. Ahora se abre hacia afuera. Ahora las escotillas se podría abrir hacia afuera sin ningún problema. No, es que las escotillas se abren hacia adentro. Las escotillas se abren hacia adentro. Lo que pasa es que ahora ya se han cambiado y se abren hacia afuera. A partir de ahí se abren las cambiaron. Pues y también pusieron nuevos revestimientos en los cables. Se cambió a partir de ese momento, en vez de utilizar el oxígeno puro, utilizaron aire comprimido. Claro, es que quedaban muchas cosas todavía por... Fíjate... Iban a despegar al mes siguiente y quedaban un montón de cosas ahí que estaban como un poco con... También hay que tener en cuenta la época en la que estamos hablando. La carrera espacial. Estamos hablando de una época en la que los ordenadores y las computadoras eran equivalentes a nuestros... Spectrum 28K y era un cacharro que ocupaba 5 pisos en una habitación, en un edificio. De hecho utilizaban muchos procesadores Z80 en aquella época. Estamos hablando de ordenadores con los que ya no juegan ni los niños. Ahora los niños tienen unos cacharros que ya los quisiera la NASA, pero también hay que tener en cuenta que la NASA utilizaba esos procesadores para cálculo de órbitas. No necesitaban nada, o sea, al final era solo apretar un botón y rezar para que los cálculos que habían hecho... No, lo que pasa es que no que a lo mejor hicieran malos cálculos, sino que en vez de hacerlos malos cálculos, en X tiempo lo hacían en... Efectivamente, pero en vez de tener una nave controlada por computadora al completo, tenían a una persona que hacía de piloto. Ahora ya los transbordadores espaciales están completamente computarizados y el acercamiento a Tierra es completamente automático. Luego también otra cosa que me llamó la atención cuando estuve mirando en foros y en páginas de internet fue que había varias personas que
que exponían, ¿no? Ellos decían, exponían a favor de que era un complot, ¿no? Ellos decían, si fue verdad que el hombre llegó a la Luna, ¿por qué no ha vuelto en 15 años, 20 años? Y la explicación es muy sencilla. ¿Para qué? De momento no necesitamos volver. Efectivamente. No se puede sacar nada de ahí ahora mismo que nos beneficie. Bueno, lo hablábamos hace tiempo y... Bueno, no es que vayamos a ir a coger algo, sino que si vamos y decidimos establecer una colonia en la Luna, hay cosas que podremos utilizar para sobrevivir allí. No es como Marte. Marte puede ser reacondicionado para servirnos de base. La cuestión también, ¿para qué queremos ir a Marte? Bueno, pues hay mucha gente que quiere ir para ver si hay vida o no hay vida, pero recordemos que Marte, exceptuando la cuestión de si hay vida o no hay vida, es básicamente una gran playa roja. Hay mucha arena roja. Mucha. Aparte de eso, pues... Aparte de eso, un poco más, ¿no? Vale, pues sí, podemos averiguar si hay agua, si no hay agua. Pues sí, realmente la razón por la cual el ser humano quiere ir a Marte es para averiguar si hay vida o no, o si hubo vida o no. En el momento en que esas cuestiones esté solucionada, que se soluciona con una misioncita, pues ya para qué queremos quedarnos allí. Para nada. Es mucho más atractivo a nivel de exploración y de permanencia la luna de Júpiter Europa que la Luna o Marte. Luego también otra cosa que me llamó mucha atención fue que había varias personas que argumentaban que si eso no era un plato de televisión, ¿quién grabó las imágenes de Neil Armstrong bajando a la Luna? Y la explicación es muy sencilla y muy obvia. El módulo lunar estaba preparado para que hubiera una cámara. Bueno, también yo, ya siendo un poco más cínicos, decir que no fue la primera vez que Neil Armstrong bajó y simplemente bajó primero un colega, o bajó Neil Armstrong y luego salió un colega lo que pasa, que filmaba. Algo así fue. O sea, vamos a ver, la primera imagen que vimos de cuando bajó Neil Armstrong, efectivamente era él, y era la primera vez que se bajaba a la Luna. Y la cámara estaba acoplada al módulo lunar. La cámara se teledirigía. Entonces, esas imágenes están grabadas. Además, es muy sencillo. ¿Cuántas fotografías conocemos de Neil Armstrong bajando del módulo lunar? 0. Porque no había nadie con una cámara fotográfica en la Luna. Sin embargo, de Buzz Aldrin sí que hay muchas fotografías bajando del módulo lunar. Y hay otro tipo de imágenes grabadas porque ya Neil Armstrong llevaba la cámara. De hecho, casi todas las imágenes de vídeo son de Aldrin. Sí. Porque llevaba la cámara Neil Armstrong. Bueno, llevaba la cámara el traje. Sí, de hecho, una de las tesis que dicen los conspiranoicos es que cómo es posible que todas las imágenes salieran tan bien, que eran todas perfectas. Dos cosas. Primero, está claro que si una imagen sale mal, no te la va a enseñar a ti. Claro. Las imágenes malas están guardadas en un archivo que tú no vas a ver nunca. Claro, están desechadas. Efectivamente. Y las buenas, muy buenas, solo se ponen las mejores. Claro. No, sí, es lógico. Y aún así estamos hablando de gente que estuvieron entrenando durante 12 años para hacer esa misión y que no llevaban precisamente una Polaroid para hacer las fotos. Llevaban cámaras muy buenas. Llevaban las Zeiss, la Leica, llevaban las mejores lentes que se podían conseguir, las mejores cámaras que se podían hacer, sí. Y llevaban lo último de lo último en fotografía. Claro, cuando tienes una cámara que es más cara que mi casa, pues es muy difícil hacer una foto mala. Claro. Además decían que cómo era posible que en la Luna, que no hay atmósfera, no se estropearan las cámaras. Si no era una película grabada, pues lógicamente porque esa marca determinada que utilizaron para ir a la Luna se acondicionó precisamente para ir a la Luna, lógicamente. Efectivamente. Es que volvemos a lo mismo de antes. Aunque tú le cuentes esto a una persona, te va a decir, no me lo creo. Es que no se lo creen. Hay algo en su cerebro que les dice, es que eres tonto, ¿cómo te crees esa explicación tan estúpida? Y tú dices, mire. Eso es una cuestión de fe. Sí. No estamos hablando de fe. Mira, estamos hablando de creer algo mucho más difícil en vez de la explicación más lógica. No, pero la fe es creer en algo que no se puede comprobar. Yo digo que es como la fe. Se está comprobando. No, la fe es lo otro. La fe no se puede demostrar y si la tienes, no hay que demostrarla.
pues es lo mismo. Claro, pero en este caso no, porque te están dando pruebas. Te están Da lo diciendo, mismo, yo da lo creo mismo. que esto, pues esto es porque esto. No, pero sí. Da lo mismo. Tú tienes una Fijaos creencia, o sea, tú tienes una creencia ciega y te diga lo que te digan, te va a dar igual. Fijaos, por ejemplo, en los evangelios que se encuentran nuevos, en las nuevas pruebas, en el sentido común. Jesús no estuvo casado ni tuvo hijos. Oiga, mire, con 33 años en la época era muy difícil que ni estuviera casado ni Sí, pero vamos, tampoco vamos a meternos ahí en ese tema, que ya sabéis que es un la tema religión es un tema muy complicado. Entonces cada uno pues ahí puede tener pero fe es que que quiera. estamos hablando de fe. Sí, pues es lo que estaba diciendo yo antes, que una cosa es fe, que es creer una cosa que no se puede demostrar, que cada uno es muy libre de pensar en lo que quiera, o que tenga fe en lo que quiera, pero cuando tú estás demostrando una cosa y la otra persona sigue sin creérselo, ya no es fe. ¿Entiendes? Porque está creyendo una cosa que está demostrada y que no es así. Entonces eso ya es cabezonería, no Por fe. supuesto. Hace poco había una persona en internet también que decía que había encontrado pruebas de la Tierra hueca, de que la teoría de la Tierra hueca era verdad. Porque había unas fotos de la NASA del Polo Norte que se veía un gran agujero. Y Sí, era eso por fue hace ahí ya por bastante tiempo. sí, hace 40, 50 años. Sí. Y se veía que él decía que era claramente ese era el agujero por el que se entraba al interior de la Tierra. Y es que las fotos por satélite de la zona pues simplemente no cubrían la zona, y claro, en las fotos aparecía una mancha negra Donde no había nada. donde claro. no había nada porque no se había fotografiado, porque no hay nada. Pues esta persona se pensaba que eso era el acceso al interior de la Tierra. Es una cosa más que si te digo, no, hombre, no, es que esto es porque no ha salido el satélite. Y tú dices, a mí me da bastante con eso. Ya. Voy a ir allí y voy a bajar. Pues yo- Y va. Yo creo que con esto ya hemos... Esto podemos cerrar el Cada uno que siga creyendo lo que crea Sí. conveniente y Efectivamente. que tenga fe en lo que quiera, pero yo Pero- creo que las explicaciones ahí están. Pero una cosa es fe y otra es estupidez. Bueno, cabezonería, estupidez, lavado de cerebro. Sí, yo creo que es más un lavado de cerebro, una jugarreta de los medios, Sí. de medios poco honestos, que intentan jugar con la Sí, gente es como- que tiene un poco más de necesidad de creer determinadas cosas. Es como lo que hablábamos antes de las cintas estas de vídeo de la NASA, que en los periódicos pues salieron grandes titulares. La NASA pierde las cintas del alunizaje. Y ya hemos explicado que realmente no es exactamente eso. Sí, que a lo mejor por un titular se engaña al público, ¿no? Efectivamente. Pues muy bien, pues... Mucha gente solo lee el titular de las noticias. Mucha gente. Sí, exactamente. Pues creo que con eso ya hemos demostrado... Dejamos un poquito más claro, Sí. ¿no? Lo que es la polémica esta. Bueno, y ya con esto estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Y para terminar, pues vamos a decir una cita, ¿no? ¿Habéis preparado la vuestra? Sí, yo he preparado hoy una cita de Mark Twain que reza: cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle, pero cuando cumplí los 21 me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Es muy buena esa. Y es de Mark Twain, ¿no? Mark Twain, sí. Lógico. Gracias. A ver, yo tengo una un poco más existencialista. Dice, las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace a la gente libre o esclava. Es de Frank Fitzpatrick, es un dramaturgo austríaco. Bueno, pues yo voy a decir una de Goethe. Saber no es suficiente, debemos aplicar. Desear no es suficiente, debemos hacer. Muy bueno. Bueno, yo quisiera decirles a nuestros oyentes que se acuerden de visitar el portal de noticias, noticias21.com, y si tienen algún problema o que desean... Correo electrónico. Efectivamente, desean hacernos alguna pregunta o hacer simplemente un comentario o cualquier otra cosa, o desean pedir alguna película, una petición, si quieren que hablemos de un tema determinado. efectivamente pueden escribirnos a noticias21@gmail.com.
esperemos haber cumplido nuestra intención de que la gente aprenda un poquillo de los griegos, un poco de Plutón también, un poco de divulgación científica, ¿no? Que ya no crean tanto los complots. Efectivamente, yo estoy empezando a creer. Que no se crean todo lo que oigan, porque probablemente... Igual piensan que hemos hecho aquí un complot nosotros para que no crean en los complots. A lo mejor nos financia, es un complot la NASA para que digamos el vídeo, ¿verdad? Bueno, pues nada, chicos, que muchas gracias por estar aquí y os esperamos, ¿no? Para el próximo programa. La próxima edición. Con la segunda parte de los griegos. La segunda parte del ciclo de mitología griega. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. All the music you're about to hear is available for sale at www.magnatune.com. Magnatune, we are not evil. La ambientación musical que habéis escuchado pertenece y la podéis encontrar en la web www.magnatune.com. Los temas fueron Mural, del artista Stargarden, del álbum Music for Modern Listening; Spectral Celeste, del artista Claire Flitch, del álbum Ambient Celeste Part 2; Surrender, del artista Jamie Shiver, del álbum Lush Mechanique.